Entonces, bienvenidos, espero que Kika les guste, que les parezca fácil, que no lo vean como una materia difícil, complicada, sino todo el contrario, la vean como una materia muy, muy bonita y fácil para que sigan sus estudios. El tema de la tarea 2 es materia reactiva, como ustedes ya pudieron ver en las guías. Vamos a ver unidades de medida, propiedades periódicas, enlace químico y nomenclatura. Este CIPAS va a ser de unidades de medida y propiedades periódicas. Al siguiente vamos a hacerlo de los otros dos temas, yo creo que ya en una semana, para que puedan finalizar. Ustedes saben que finaliza esta tarea el 15 de mayo, para que ya la próxima semana lo puedan dejar casi listo. Entonces, como les dije, vamos a ver unidades de medida y propiedades periódicas. En la parte de notación científica, los números ustedes saben que pueden ser muy grandes o muy pequeños. Y al escribirlos, pues queda de una manera, no queda de una manera como tan fácil, ni tan visible, ni tan estética. Entonces vamos a escribir los números. En química vamos a manejar números muy pequeños, lo que es en un laboratorio, pero ustedes saben que ya en la parte de pronto industria vamos a ver unidades muy grandes, litros, galones, en peso vamos a ver toneladas, y así pues diferentes para facilitarlo. Entonces se expresan de la siguiente manera: n por 10 a la n es el número entre 1 y 9 y n el exponente. Entonces aquí hay unos ejemplos para no explicarles. Si vamos a tener números positivos, multiplicamos a la derecha. Si vamos a tener números más pequeños decimales, es como si dividiéramos por 100. Entonces acá ejemplos: 350 es igual a escribir a 3.5 por, como si nos fuéramos dos números, dividimos entre 100, entre 10 y entre 100. 3.5 por 10 a la 2. 500 es igual a tener 5 por 10 a la 2. Nos corremos a la derecha por 10 por 10, entonces tenemos 500. 0.02. 0.02 es como si dividiéramos entre 100, dividido entre 10 y dividido entre 100. Acá 0.05 igual, 5 sobre 100 queda 0.05. ¿Qué significa por 10 a la menos 2? Y ya números muy grandes, por ejemplo, tenemos acá 70, es como tener 7 por, como el número es positivo, vamos a correrlo como si estuviéramos multiplicando por 10, 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 como si fuera 3.7 por 10 a la 7. Si voy muy rápido, cualquier duda, por favor, me dice. Acá lo que les digo, podemos tener números muy grandes, como el diámetro de un planeta, que es 1.2 por 10 a las 8 metros, que es lo mismo que tener 1, 2 más 8, 0, o 10, o el diámetro de una célula, que es 1 por 10 a la menos 5. Entonces, si es negativo, para la izquierda, con decimales, y si es positivo, a la derecha. ¿Me están escuchando, ni muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, cualquier señora. cosa que están todos callados, parece que no estuviera. Cualquier duda me van preguntando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir. ¿Qué es medir? Comparar una magnitud con algo que ya establecido. Entonces, ¿nosotros qué medimos? Nos medimos con el metro. ¿Qué pesamos? Pesamos con unas balanzas. Y así vamos, ¿con qué medimos la temperatura? Con un termómetro. Entonces, ya son unas medidas que están establecidas. Por ejemplo, el sistema internacional es el sistema de medidas que en casi todos los países del mundo se utiliza. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de longitud? El metro. De la masa, el kilogramo. Del tiempo, el segundo. De la Profe, qué pena, corriente no se ve la eléctrica. presentación. Ay, ya miro. Profe, no se ve la pantalla. Ya espérame que no sé qué pasó. Ya espérame que no. Ya.
Entonces, Ya, las ya sé. medidas de temperatura la medimos con Kelvin, intensidad luminosa con candelas y cantidad de sustancia que es mol. Y esas unidades, por favor, tener en cuenta de escribirlas bien. Por ejemplo, vemos metro, que a veces lo escriben como MT, el segundo SG, SG. No, las unidades que están estandarizadas son M para metros, S para segundos, kilogramo para el gramo, la G sola, para unidad de peso, y así como está mol, Kelvin, e intensidad luminosa, que es la candela. Estas son las fundamentales. Después tenemos las derivadas, que es con base en estas empezamos las derivadas. Una de las más utilizadas, por ejemplo, en química, que vamos a ver es la densidad, que es la relación de la masa sobre el volumen. Entonces, lo que les decía, magnitudes físicas pueden ser básicas o derivadas. Básicas como la longitud, que es que el metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo y así. Y derivadas ya tenemos que aceleración, que velocidad, todo lo que tenga que ver con una mezcla de las básicas, tenemos las derivadas. Entonces, lo que les decía, unidades de longitud, kilómetros, centímetros, y nosotros pues debemos aprender a hacer conversiones para hablar del mismo idioma. Si uno va a un supermercado y le pesan algo en toneladas, uno dice, pero ¿cuántos gramos son? O lo que comúnmente sabemos, que vamos a comprar 1 kilo de arroz, ¿cuántas libras son? Y así sucesivamente en nuestra vida cotidiana siempre vamos a utilizar. En distancias vamos a mirar cuántos kilómetros hay de una ciudad a otra. No vamos a medir en metros. Y sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces son como datos que necesitamos y que son importantes en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, o lo mismo si vamos a otro país, ya no utilizamos tanto los kilómetros, sino las millas, y eso pues la ventaja que ya todo pues está, todo se encuentra fácil. De más a lo que les decía, toneladas, que sabemos que son 1000 kilos, miligramos, que son 1000. De temperatura vamos a utilizar la Kelvin, que es la unidad del sistema internacional, pero nosotros nunca vemos una temperatura acá, un termómetro en Kelvin. Muy rara vez, lo vemos es en grados centígrados. Y lo que hacemos son conversiones. Entonces sabemos que 1 grado centígrado es igual a Kelvin menos 273. Y al revés, empezamos lo que suma pasa a restar, lo que resta pasa a sumar y hacemos conversiones que son muy sencillas y lo que les digo, ustedes tienen la ventaja pues que se encuentra fácil. Lo mismo de grado Fahrenheit, que es 9/5 de grado centígrado más 32 y así de grado Rankine y de grado, que son las unidades de temperatura que más utilizamos. Las unidades de volumen, que principalmente son los litros, los mililitros, ya pie cúbicos, pulgadas cúbicas, ya sabemos pues lo que es un volumen. Entonces miremos un ejemplo. Entonces miremos el ejemplo, pues acá anoté el ejemplo. Ustedes saben que tienen que escoger un número, que después de escogerlo van a hacer los ejercicios de toda la unidad con ese número. Entonces aquí el ejemplo está el número 2, que decía que pasar 2 metros a decímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que si convertimos metros a decímetros es como si multiplicáramos por 10. Si vemos acá la grafiquita, ahí nos dice. Entonces, simplemente es, para convertir unidades, es la unidad a convertir por la unidad que necesitamos sobre la unidad que tenemos. ¿Qué tenemos? Profe, Dime, profe, buenas noches, qué pena. O sea, dime, yo tengo una pregunta. O sea cuéntame. que en este ejemplo en especial dice que hay que convertir 2 metros a decímetros. Su merced dice que siempre se multiplica por 10, no importa el valor que haya a convertir, siempre se multiplica por 10. Sí, tú colocas lo que necesitas acá. ¿Qué vamos a convertir? Los 2 metros. ¿A qué lo vamos a convertir? A 10 decímetros. Lo vamos a convertir a Ok. decímetros. Entonces sabemos que 1 metro son 10 decímetros. Lo que vamos a hacer es buscar anular las unidades. Pues si anulamos las unidades, te coloco pizarra. Si O sea, anulamos o sea, sería como una regla de 3. es igual a una regla de 3. Los factores de conversión son igualito a una regla de 3.
Mira, entonces acá anulamos metros con metros, que es lo mismo que decir un metro tiene 10 decímetros. ¿Cuántos decímetros tiene 2 metros? Entonces 2 por 10 es igual a 20, que es igual, si lo ven más fácil de esa manera. O es igual lo que te digo, colocar acá el número y colocamos el factor de conversión, que es lo que ya sabemos, lo que está establecido, lo que está estandarizado ya. Si vamos a convertir en el mismo ejemplo que tenemos, las 3.2 libras a toneladas, ¿qué hacemos? Tenemos que saber que una libra son 453.6 gramos y tratamos de buscar anular las unidades. Y sabemos que un kilo son 1000 gramos y que una tonelada son 1000 kilos. Entonces, anulamos unidades, que nos quede en la parte de arriba las unidades que estamos buscando. Y simplemente hacemos la multiplicación y ese es el resultado. O lo mismo lo que dices de la regla de 3, sino que de pronto son más reglas de 3 y es más largo el procedimiento, pero da exactamente lo mismo. ¿En esta parte tienen alguna duda? Profe, sí, yo tengo una duda. Me Sí. perdí en esa parte que dices que 3.2 libras equivale a 453.6 gramos. Ese valor No, de 400, no, no, es que me perdí en esa Se parte. multiplica. listo, 3.2 libras. Entonces Sí. sabemos que una libra, si buscamos acá, si nos retrocedemos, sabemos que en la parte de pesos, sabemos que una libra, porque es El factor de lo que ya conversión. está estandarizado, una libra son 453.6 gramos, ¿sí? Ok. Entonces, lo anotamos acá el factor. Una libra son 453.6, sino que todos lo conocemos como si fuera 500. Ahí pues es el dato exacto, Sí. son 453.6, pero pues si lo toman a 500, uno sabe que comúnmente lo hacemos para multiplicar más fácil los 500. Sí. Y sabemos que un kilo son 1000 gramos, Ujú. que ya si nos devolvemos a las tablas, sabemos que 1000 gramos, que es igual a 10 a la 3, es igual a un kilo. Entonces, un kilo tiene 1000 gramos. Y sabemos que una tonelada son 2000 libras. Y empezamos a hacer como los factores de conversión. Entonces, 3.2 libras. Una libra, ya porque sabemos tiene 453.6 gramos. Tenemos que buscar cancelar estos gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que llegar a toneladas. Entonces, sabemos que un kilo son 1000 gramos. Entonces ya podemos anular aquí gramo con gramo, acá anulamos libra con libra. ¿Y qué nos queda faltando? Tenemos que llegar a toneladas. Entonces sabemos que una tonelada son 1000 kilos. Anulamos acá y ya con las unidades ya anuladas nos queda que 3.2 libras a toneladas es 3.2 por 453.6 sobre 1000 por 1000, que por 1000 pues es 1.000.000. Entonces eso nos da ese resultado. ¿Alguna duda acá? Pero me puedes volver a explicar porque no entendí la parte de las operaciones. Entonces tú dices que Listo. Si quieres lo vas haciendo en la calculadora. Ahí se ¿Tienes calculadora a la multiplica. mano? Entonces sabemos Calculadora que una científica y libra, se multiplica. sí, pero todo es porque fíjate que multiplicación en el factor todo es o multiplicación. Tú sabes que multiplicación, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. Entonces, si quieres vas haciendo la operación. Multiplicamos 3.2 por 453.6 por uno, pues nos va a dar igual. Eso me da a mí 1451.52. ¿De acuerdo todos para hacer las operaciones al tiempo? a mí me dio 1.451.52. Sí, entonces 1451.52. Ese Ajá, resultado lo dividimos por 1000 sí, y por 1000, que 1000 por 1000 tú sabes que es un millón, 1 porque son millón. 6 ceros. Entonces lo divides entre 1.000.000. Y eso te da 1.45 por 10 a la menos 3. Me da mi Se calculadora. divide por 1000.
por 1.000.000, no por 1.000, por 1.000.000. Es que es por 1.000 mí- y por 1.000. Y 1.000 Ahora, por pero 1.000 da 1.000.000. 1.000.000. A mí me dio, Eso le a da mí un me dio millón. 0.0145152. Sí, señor, que esto en notación científica sería igual a 1.45 por 10 a la menos 3. Que a veces la calculadora Porque, ya te lo toma por notación científica. porque a la menos 3, profe, 10 a la menos 3. Porque mira que tenemos este número decimal. Y si le ponemos Sí. acá el punto, es como si fuera dividido en 1.000, en 10, en 100 y en 1.000. Porque es un número negativo. Mm, Si fuera 145 o por ejemplo, 1.450. Entonces, sí. 1.450 sí sería 1.45 por 10 a la 3. Acuérdate que lo negativo es para la izquierda y lo positivo para la derecha. O sea que Y esto daría, entre mayor sea el resultado de la operación, siempre tiene que dar negativo, ¿cierto? Un 10 a la menos algo, 10 a la menos 3 en este caso. sí señor, sí, generalmente. Entonces acá lo que hicimos es lo mismo, es que es igual a este número o es igual a esto, son iguales porque lo dividimos entre 1.000. Y acuérdense siempre de escribir las unidades, porque si estamos hablando en un ejercicio o en algo que ustedes pueden ver que quede solo, entonces ahí lo que decían le decían a uno, o son burros, o son vacas, o son litros, o son lo que sea. Entonces siempre uno coloca las unidades. En esta parte, ¿cómo van? ¿Preguntas, dudas? Si tienen dudas con el ejercicio que se les tocó, pues aprovechen y lo vamos haciendo. Entonces, ¿hasta ahí va entendido? Sí, ¿Sí, señora, muchachos? profe. Listo. Sí, sí, señora, ya. Entonces, sí, entendido. Cualquier cosa, pues me van diciendo y vamos explicando. Sí, Entonces señora. ya pasamos, ya convertimos unidades de longitud, unidades de masa. Ahora vamos a 32 onzas a litros. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Las 32 onzas que la que queremos pasar y miramos una onza cuántos litros tiene o un litro cuántas onzas. Entonces sabemos también por teoría que un litro tiene 33.81 onzas. Tenemos que buscar, para que nos quede litro, tenemos que buscar anular unidades. Entonces sabemos que un litro tiene 33.81 onzas. Que si hacemos la operación es lo mismo, 32 sobre 33.81. Que eso es igual a 0.946, que ahí lo que hacemos es redondearlo. O lo pueden dejar así. Pero la idea en química, bueno, de pronto en matemáticas y todo es ser más concretos y no dejar tantas cifras decimales. Entonces ahí nos daría 0.95 litros. ¿En esta parte entendía o entienden lo de las de volumen? Si quieren, hacemos Sí, sí, de señora. volumen. Yo sí ya lo entendí, profe, pero sí, no sé si se pueda, profe, que al final del Dime. CIPAS nos puedas colaborar, pues enviándonos lo de qué, lo del factor de unidades, para saber a cuánto equivale los litros, las Ah, onzas, listo. dependiendo del tipo de Listo, sí, ejercicio señor. que haya escogido uno en la guía. Profe, Ah, claro. Dime. perdón que los interrumpa. Hágale, profe. ¿Podemos hacer un ejercicio con estos números, con estos, pues con este, como ya lo hicimos con toneladas, podemos hacerlo con este? Dime con cuál. Díctame cuál. Puede ser el de la masa de las 3,2 libras. Ah, listo. Ah, mira, acá tenemos la masa de 3.2 libras para pasarlas a... espérate, ¿este no lo hemos hecho ya? 3.2 libras, ¿a qué lo quieres Sí. pasar? Ahí en ese caso ¿A sería qué? gramos, las libras a gramos, ¿sí?
puedes pasar las libras a gramos, las puedes pasar, si vamos a pasar, por ejemplo, las 3.2 libras a gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, libras a gramos. Entonces, aquí colocamos las 3.2 libras. ¿Qué factor vamos a utilizar? Entonces, sabemos que tenemos que cancelar libras para que quede gramo. Entonces, sabemos que una libra son 453.6 gramos. .6 gramos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cancelamos libras con libras. Y esto nos va a ser igual a 3.2 por 453.6. Que va a ser igual a 1451.52. Y ya tendríamos pasadas las 3.2 libras, pero a gramos. 1451.52. Gramos para que nos quede puesto. A mí me dio otro ¿Dime? resultado. A mí me dio otro resultado. Yo ¿Qué cogí multiplicaste? 3.2 por 456. Ah, espérame. Porque aquí la embarré. Puse fue 456.3. Tienes que ponerle siempre la coma. No, Sí. es que puse Ya entendí también. 456. Listo. Entonces, por ejemplo, que te pidieran esas libras, esas libras o esos gramos a kilos. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, un factor de conversión, y sabemos que un kilo tiene 1000 gramos. Y empezamos a multiplicar, depende, pues, lo que nos pidan encontrar. ¿Alguna duda ahí? No, señora. Por mi parte, no. Listo. Entonces, No, señora, por ya quedó ejemplo. más claro. Muchas gracias. Listo. Entonces, acá nos piden ya una unidad derivada, que es la densidad. Entonces, sabemos que la densidad es la relación de la masa sobre el volumen. Acá en el ejercicio que nos dice, nos dan una masa de 3.2 libras, fue lo que hicimos ahorita, y un volumen de 0.95 litros. Entonces, fue el mismo ejercicio, 3.2 libras los pasamos a gramos, porque la unidad de densidad es gramos por mililitro o kilogramo por metro cúbico. En este caso no la piden gramos por mililitro. Entonces, esto lo pasamos a gramos porque estamos hablando de peso, de masa, y este volumen que estamos hablando de litros, lo debemos pasar a mililitros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos ahí, 3.2 libras, una libra tiene 453.9 gramos, cancelamos unidades. Hay variación siempre en los datos por ejemplo, acá decía que 453.6, pero eso depende como la referencia, no hay problema. Y eso nos da, multiplicamos 3.2 libras, una libra, 453.9. Creo que aquí la hice con 453.6. Sí. Entonces, si buscamos por Google, ¿cuántos gramos tiene una libra? Nos va a salir muy parecido. Entonces, sigamos acá. Otra vez dejé de compartir pantalla. Cerró la diapositiva, sí, señora, la Sí, presentación. ¿Cuántos gramos? Y es que la ventaja es que la ventaja del internet es que hay mucha información, pero la idea es que entiendan las cosas, de dónde salen y de dónde salen. Después se me fue la... Espérame que se me quiere trabar el computador. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos cuántos gramos tiene una libra, acá nos sale que tiene 453.592, que redondeando se puede a 453.6. ¿Cuántos gramos tiene una libra en Colombia? Ya sí, hay mucha
se encuentra mucha información. Acá lo que les decía, la redondean a 500 gramos, porque uno generalmente va al supermercado, compra un kilo de arroz y sabe que son 2 libras. Entonces, no, por eso no hay tanto problema, porque siempre encuentran variación en unos poquitos datos. Entonces, acá sigamos. Con la densidad. Entonces, acá, bueno, podemos tomar el dato que teníamos o le podemos cambiar aquí al 6. Ay. Y acá nos daría la operación 1451.5 gramos y el volumen. Entonces sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Entonces cancelamos acá litros con litros y nos queda que eso es de... Y nos queda... Creo que dejaste Ay, otra vez. otra vez. Sí, se me salta cada rato, no sé por qué. Se me salta la presentación. Ya. Y entonces acá sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Cancelamos litros con litros y ya nos quedan 950 mililitros. 0.95 por 1000 son 950. Y hacemos la división. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa es 1451.5 kilos sobre 950 mililitros. Y esa operación nos da 1.52 gramos por mililitro. Entonces, ya tendríamos la densidad. Si nos preguntan, por ejemplo, cuál es el volumen, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces volumen es igual a masa sobre la densidad. O si nos piden, nos solicitan masa. ¿Qué es masa? Es densidad por volumen, porque este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, esa es la parte de densidad. ¿Sí entendieron? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, en el ejercicio nos piden la densidad en gramos por mililitro. Entonces, siempre pasamos lo que nos dio que esté en estas unidades. Entonces, ya sabiendo hacer los factores de conversión, ahí tendríamos el resultado. Y también en el ejercicio que era el número 3, nos decían que convertir 12.5 Rankine a Celsius. Si miramos las fórmulas de temperatura, no hay como una fórmula directa, pues en las que busqué. Entonces tenemos que primero los Rankine, pasarlos a Fahrenheit, y luego los Fahrenheit los pasamos a centígrados. Acá están las formulitas. Entonces, es simplemente reemplazar en la fórmula. Si reemplazamos en la fórmula, acá están. Entonces, la fórmula que dice que el grado Rankine es igual a grado Fahrenheit más 459.67. Y grado Fahrenheit es igual a grado Rankine menos 459.67. Entonces, lo que les digo, lo que suma pasa a restar, lo que resta pasa a sumar. Y nos daría que Fahrenheit es igual a grado Rankine menos 459.67. Reemplazando en la fórmula, quedaría que grado Rankine, que es este valor que nos pidieron, los 12.5, que es igual a este 12.5, es simplemente reemplazar en la fórmula. Si reemplazamos en la fórmula, hacemos la operación y grado Fahrenheit nos da 12.5 menos 459.67 nos da menos 447.17. Entonces ya tenemos la primera parte, ya lo pasamos a Fahrenheit. Entonces pasarlo a Fahrenheit a grados centígrados, sabemos que grados centígrados es igual a 5/9 de Fahrenheit menos 32. Lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y ya nos quedaría el resultado en grados centígrados, que en este caso, haciendo las operaciones, menos 266.2. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Profe, una pregunta. Investigando en internet me apareció una fórmula para pasar de Celsius a Rankine, que decía que Celsius es igual a 5/9 por el Rankine menos 491.67. ¿Esa aplica, listo. funciona o debe hacerse como usted lo acaba de decir? Espérate, ¿la buscaste de Rankine a Celsius? Directo. De Celsius a Rankine.
No, claro, lo que tú encuentres, espérate que ya también la encontré acá. Que es igual a... ¿Esta fue la que encontraste? Espérate, la grande. No. ¿Es esta? ¿Me la dictas, por favor, la que encontraste? Sí, profe, lo que yo encontré es ¿Cuál es la fórmula grados que Celsius. encontraste? Grados Celsius es igual. Espérate, la buscamos más bien al... Espérate la nota. Grado C, espérate la nota. Grados Celsius es igual a 5 novenos. ¿a qué? Sí. 5 novenos por grado Rankine menos 491.77. A 5 novenos de grado Rankine. No, 5 ¿Más? novenos por. Sí. 5 novenos se multiplica por grado Sí. Rankine, por el dato de grado Rankine, menos 491.67. Listo. Entonces, si lo vamos a hacer acá, entonces sería... Pero es cierto. Entonces acá es simplemente reemplazar en la fórmula que nos dé el mismo dato. Entonces grado Celsius va a ser igual a 5 novenos y grado R que tenemos, que es 2,5, que es lo que nos pide, bueno, digámoslo, menos 491.67. Hagamos la operación y nos debe salir igual. Grado Celsius va a ser igual. Entonces hacemos la operación 12.5 menos 491.7 igual por 5 sobre 9. Menos, ten en cuenta que es lo mismo. Entonces ahí utilizamos, gracias por la información. Entonces así que un procedimiento directo sin hacer pasos, sino solamente de una. ¿Sí les llegó igual, compañeros? ¿Sí les llegó igual? Sí, señora. Que no hablan. ¿Sí? Listo. Es igual, entonces reemplazarlo y listo. Acá la escribimos más bonita. Cinco novenos menos grado Rankine, que es 12.5. Tengan cuidado siempre con las comas y los puntos porque a veces uno se confunde si es punto o si es coma, entonces tener en cuenta eso. Entonces, ¿de dónde esto va a ser igual? Entonces, hacemos primero la operación que está en el paréntesis. 12.5 menos 491.67 por 5 sobre 9. Entonces, menos 266.2. ¿De acuerdo todos con las conversiones? ¿Alguna duda en la parte de conversiones de unidades? ¿Alguna duda en las conversiones, compañeros estudiantes? No, señora. Ninguna. Listo, entonces ya tenemos la parte de conversión de unidades. Vamos al... quedaría listo, bien realizado el ejercicio 1, que es la conversión de unidades. Ahora seguimos con las propiedades periódicas. Entonces, acuérdense ustedes, hace de pronto mucho o poco tiempo, la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, que cada vez siguen investigando muchos más elementos. Ahorita en el momento de 118 químicos, elementos químicos que ya están
Ya aparecen, hasta aparecen en las últimas tablas impresas. Si usted, en este enlace que ven acá, encuentran una buena tabla periódica. Entonces, ¿para qué la? Ay, se me sale, no sé por qué. Se me sale la presentación. Entonces, ustedes ven en ese enlace la tabla periódica de los elementos químicos. La pueden tener impresa, la pueden tener acá, pues acá la encuentran fácil y la buscan. Entonces, como les decía, van 118 elementos químicos en el momento. Entonces, sabemos que cada elemento es un átomo, son átomos. ¿Y qué son los átomos? Están formados principalmente por un núcleo y por una periferia. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y en la parte externa se encuentran electrones. Siempre se dice que la carga debe ser 0. Entonces la suma de protones y neutrones va a ser igual a los electrones para que tenga como su estabilidad. Entonces, cada elemento de la tabla pues tiene sus propiedades diferentes. El litio pues no va a ser igual al aluminio, al silicio. En la tabla periódica acá en la que vemos, encontramos también la parte de los elementos de periodos y grupos. Los periodos son 7 periodos que se encuentran así en la horizontal y los grupos, hay 18 grupos que se encuentran en la parte de vertical. Entonces se encuentran los halógenos, los elementos de transición, los metales alcalino, alcalino terrio, no metales, gases nobles. Acá en la tabla les dicen, por ejemplo, qué son los gases nobles. Los halógenos, qué características tienen los halógenos, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Y entonces es que ustedes miren y indaguen más sobre los elementos. Por ejemplo, metales del bloque P, qué metales están. Entonces ya las facilidades para encontrar los metales alcalino terrios. Entonces están divididos la tabla periódica en grupos y en periodos. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entonces, dime. ¿Podrías enviarnos el link al chat para mirar la tabla? Listo, señora, te lo envío. Muchas gracias. Entonces, ahí la tabla periódica están todos como las principales propiedades. Entonces, si ustedes colocan cualquiera, por ejemplo, carbono, ven acá, peso atómico 12, niveles de energía 2 y 4, electronegatividad, lo que les digo, la idea es que entiendan lo que es. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el número atómico? Entonces, si quieren ahora en la tabla periódica y van mirando, y ahí le pueden cacharrear y mirar cómo funciona. Porque en la época que no, pues ahí ustedes la consiguen en cualquier papelería, la tabla periódica. Es exactamente lo mismo, sino que menos interactiva. Entonces tenemos, por ejemplo, el carbono. El carbono tiene un número atómico de 6, que lo vemos en la tabla. Carbono tiene un número atómico de 6. Este es el número atómico. ¿Qué indica ese número atómico? Que tiene 6 protones, 6 electrones, que tiene 6 electrones en la parte externa. Y como el átomo tiene que quedar neutro, entonces más o menos entre 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones tienen el núcleo, para que llegue a 12, que sería la masa que también está en la tabla, que es 12. Entonces Z es el número atómico, el número másico es protones más neutrones. Nos damos cuenta en los dibujitos, que son protones más neutrones, son 6 más 6, que es 12, que es el Z. Y así están todos los elementos. Entonces, si vemos, por ejemplo, el sodio, entonces vemos
que el número atómico es 11. Significa que tiene 11 electrones. Y protones más neutrones más o menos es el doble. 11 más 11 unos 22, que es el peso que vamos a utilizar más adelante para pesos moleculares y para toda la parte de estequiometría, reacciones. Entonces, en la tabla periódica se encuentra todo lo del ejercicio 2, está en la tabla periódica. La configuración electrónica, yo no sé si ustedes de pronto se acuerdan de un diagrama de Müller que decía que en la parte externa, los electrones cómo están distribuidos en la parte externa. Entonces siempre empezábamos que el diagrama de diagonales, un S, 2S, 3S, y en la parte exterior, por ejemplo, del orbital P, solamente caben 6 electrones. Entonces tenemos un S2, seguimos en diagonal 2S2, 2P6, 3S2, hasta llegar al número atómico. Por ejemplo, el flúor. Entonces, acá el flúor nos dice que tiene un número atómico de 9. Eso significa que tiene 9 electrones. Haciendo los niveles energéticos sería, y siguiendo el diagrama de Müller, sería 1S2, 2S2, 1S2, 2S2 y 2P5. Si ustedes miran acá en la tabla periódica, acá hasta eso lo tiene. Acá si ustedes bajan, el flúor, acá está la parte de configuración electrónica, densidad, abundancia, cuándo fue descubierto, la densidad, es que todo lo trae. Afinidad electrónica, electronegatividad, niveles de energía. Este lo traía, pero no lo ve. Electrones. Acá están electrones. Mira, acá están las propiedades, los electrones, los isótopos, los compuestos que generalmente forman. Entonces miramos acá los electrones. Está la configuración electrónica. Entonces, acá la condensan y acá está expandida. 1S2, 2S2, 2P5. Lo que les digo, en la tabla periódica se encuentra, pero pues la idea es que la entiendan. Por ejemplo, acá el potasio. El potasio tiene un número de 19. Entonces, empezamos con el diagrama de Müller. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, hasta que la suma llegue a 19. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 1, 19, que es el número atómico. En la tabla periódica encuentran toda la información. Pero la idea es que entiendan que la configuración electrónica es la forma en que los electrones se distribuyen en los diferentes orbitales. Entonces, la primera parte nos dice eso. ¿Entendido lo de configuración electrónica? Sí, señora. Eso, ahí Sí, señora. la facilidad que todo está ahí, todo está. Ahora, otra de las propiedades periódicas es el radio atómico. Entonces, el radio atómico también lo da la tabla. Pero la idea es que entiendan que el radio atómico es la mitad de la distancia entre el núcleo de dos átomos idénticos que están enlazados. Porque todo proceso de investigación es parte de investigaciones de hace mucho tiempo. Y el número atómico aumenta por el periodo y disminuye a través del grupo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el radio atómico, si miramos en la tabla periódica, el radio atómico, entonces acá miramos propiedades, que es lo que se llama el tema de las propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, acá el hidrógeno. ¿Cuál es el radio atómico del hidrógeno? 53. Y el del estaño que está por acá, el radio atómico es 145. Entonces va aumentando a la derecha. Y si miramos para la parte de abajo, litio, radio atómico es 167 y el cesio es 298. Entonces aumenta por periodos y disminuye a través de los grupos. Entonces unos átomos van a ser más grandes y unos más pequeños, pues dependiendo de su radio. Entonces a nosotros nos piden, en el ejercicio nos piden, por ejemplo, que el radio atómico del sodio. Entonces, el radio atómico en la tabla periódica que tengan impresa, ahí también está, o lo pueden buscar por internet. Entonces, el radio atómico del sodio, ¿cuál es? Radio atómico 190. Entonces, ese ejercicio está muy sencillo de hacer.
¿Qué es otra propiedad que nos piden? Es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que se da en un átomo, cuando un átomo neutro adquiere un electrón. Intercambia energía con el medio y se transforma en un anión. Acuérdense que los átomos pueden ser positivos o negativos, cationes o aniones. La afinidad electrónica disminuye por el periodo y disminuye de derecha a izquierda. Veamos un ejemplo. Estamos viendo lo de radio atómico, ¿cuál estamos viendo? ¿Qué propiedad? La afinidad electrónica. Entonces, acá también está la afinidad electrónica. Si vemos, por ejemplo, la afinidad electrónica del sodio es 52.8 y la del aluminio 42.5. Entonces, disminuye a través de los grupos. ¿Y cómo es para abajo? Por ejemplo, litio. La afinidad electrónica es 59.6 y la del cesio 45. Entonces, lo mismo, las propiedades disminuye disminuye a través de los periodos y disminuye para la izquierda. Entonces, son las propiedades que tiene cada átomo, cada elemento de la tabla periódica. Otra propiedad que siempre vamos a ver es la electronegatividad. De ahí depende mucho de los enlaces químicos, que es como la capacidad de atraer esos electrones que están en la última capa. Entonces, lo mismo, va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si vemos, por ejemplo, la electronegatividad del flúor, que es de los elementos más electronegativos, también está acá, 0.9. Y vemos el flúor, la 3.98 de electronegatividad. Y la de litio, es mucho menor, de 0.98. Entonces disminuye de derecha a izquierda y aumenta para abajo. Entonces, todas las propiedades, lo que les digo, todas las propiedades están en la tabla periódica. Después ya miramos en la otra parte, dependiendo de la electronegatividad, si va a formar un enlace, qué enlace forma con otros átomos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, es NaCl. Entonces, ya dependiendo de la diferencia de electronegatividades, nos puede dar un tipo de enlace covalente, no covalente, iónico, y ahí vamos a mirarlo más adelante. Entonces, acá está como un resumen de las propiedades, lo que es el radio atómico, la afinidad electrónica, electronegatividad, energía de ionización. Otra de las propiedades son los estados de oxidación. Los estados de oxidación, no sé si ustedes se acuerdan cuando balanceábamos ecuaciones que toda molécula debe estar cargada en cero. Lo mismo que les decía de los átomos, mucho todo porque empieza un desequilibrio. Que representa la cantidad de electrones que un átomo puede ceder o captar en un enlace. Cuando el elemento es neutro, su carga es cero. Al estar enlazado ya cambia. Entonces, por ejemplo, el aluminio. ¿Dónde vemos los estados de oxidación? También los vemos en la tabla periódica. Esas son una de las propiedades. Entonces, el estado de oxidación, acá en electrones. Los estados de oxidación del aluminio. Entonces, 3. Entonces, ese aluminio se enlaza con otros elementos y siempre su carga va a ser 3. Algunos elementos, por ejemplo, el silicio, el fósforo, puede trabajar con 3 y 5, que lo ven acá en la parte de abajo, estados de oxidación, con 3, 4 y 5. Los que están en negrilla son los que más se utilizan. Generalmente lo que son metales, los elementos de la izquierda trabajan con estado de oxidación positivo. El sodio, el estado de oxidación del sodio es 1. El del azufre, 2, 4, 6. El del cloro generalmente trabaja con 7. El del potasio 1. Eso depende también pues de las características físico-químicas que tenga cada elemento. Y también el estado de oxidación se encuentra en la tabla periódica. Por ejemplo, el agua. El agua son dos moléculas de 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. El oxígeno generalmente trabaja con -2. Si lo ven acá, -2. Es el estado de oxidación principal del oxígeno. El hidrógeno siempre va a ser 1 positivo. Y así, pues, dependiendo del enlace que forme de los compuestos que se forman, va a ser el estado de oxidación. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono es CO2. Entonces, 2 que tiene el carbono trabaja generalmente con 4, como les decía. 4. Entonces, ¿qué va a hacer el carbono?
trabaja con 4 positivo. Y si el oxígeno trabaja con 2 menos, pues nos quedarían faltando dos átomos de oxígeno para que la molécula nos quede neutra. Entonces, 2 por 2 son 4 negativo más 4 positivo, 0. ¿Qué es lo que se hace ya? Lo vemos más adelante cuando ya empecemos a ver más en forma así la química. Por ejemplo, el NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la sal común que conocemos, el sodio es positivo y el cloro negativo, para que la molécula nos quede neutra. Acá tenemos uno de los ácidos que también más utilizamos, el ácido nítrico, que es HNO3. Entonces, vemos la carga del hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno, que es 1. El del nitrógeno puede ser 3 o 5. Y el del oxígeno es -2. Entonces, ¿qué hacemos? El oxígeno trabaja generalmente, lo que les digo, principalmente trabaja con -2. El nitrógeno con 5 y el hidrógeno con 1. Entonces, acá nos daría, si multiplicamos esto, nos daría que 5 por 1, 5. 5 más 1 nos da 6. Pero entonces el oxígeno trabaja con -2. Entonces, ¿cuántos átomos nos faltaría? 3. Entonces, 3 por 2, 6. Más 6 sería 0. Entonces, ya la molécula nos queda neutra, que ya nos quedaría bien. Porque ustedes no pueden ver un ácido nítrico HNO, porque esa molécula no existe. Tenemos que siempre por eso mirar los estados de oxidación. Lo mismo la molécula del agua, no puede ser HO, tampoco existe. Y así empezamos como a tratar de balancear esa molécula que siempre sea cargada neutra. Entonces, para resumir, lo que nos piden en el ejercicio son las propiedades periódicas. La mayoría de las propiedades periódicas se encuentran en la tabla periódica. Entonces, acá tenemos el sodio, el estudiante 1 va a hacer el trabajo con el sodio. El sodio, entonces buscamos el sodio en la tabla periódica. Es el sodio. Las propiedades, acá en la parte de acá están las propiedades. ¿Qué número atómico tiene? El 11 es el número atómico. ¿Qué hacemos para configuración electrónica? Entonces nos vamos al diagrama de Müller y empezamos. Entonces, si estamos trabajando con el sodio que tiene un Z, un número atómico de 11. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a escribirle un S2. Entonces vamos a hacer el sodio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer la configuración? Seguimos en las diagonales. Entonces tendríamos un S2, 2S2. Seguimos las diagonales. 2P6. ¿Cuántos va ahí? Va 6, 7, 8, 9 y 10. Nos queda faltando solamente 1. Entonces colocamos 3S1. Y esa sería la configuración electrónica para el sodio. ¿Qué nos indica esto? Este último nos indica en qué grupo y en qué periodo está. Si tenemos 3S1, significa que se encuentra en el periodo 3, en el grupo 1. 3S1. Acá lo que les digo, la configuración electrónica también está en la tabla periódica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, que fue lo que hicimos acá. Sin necesidad de ver el resultado en la tabla, lo hicimos a mano dependiendo del diagrama de Müller. 1S2, 2S2, 2P6 y 3. Entonces sumamos los electrones, nos da 11. Y 3S1, que les digo, periodo 3, grupo 1. Ya ahí tendríamos. Entonces, seguimos con lo que nos solicita el ejercicio. Electronegatividad. Todos estos valores nos los da la tabla, porque nosotros no tenemos por qué inventarlo, no hay fórmula. Esos son ya las características que tiene cada elemento. Entonces, ¿cuál electronegatividad tiene? Entonces, el sodio. Miramos las propiedades. Electronegatividad 0.93, que la anotamos acá. Afinidad electrónica. También está acá, que es 52.8. O 349, dependiendo pues de la unidad. Afinidad electrónica. Otra cosa que nos pide radio atómico. Entonces buscamos en la tabla el radio calculado, que es de 190. Y así todas las características que nos piden el ejercicio. Y ahí está la tarea. Número de oxidación 1. Entonces, quisiera saber si tienen dudas con relación a estos dos primeros puntos de la tarea.
¿Se durmieron? ¿Se fueron, muchachos? No, 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 señora. aquí estamos todavía. No sé, Ah, señora. bueno. ¿Entendido la parte de las propiedades periódicas? Sí, señora. Lo que les Señora, digo, se sacan de la tabla periódica y ya y entienden el diagrama para saber lo de la configuración electrónica, pues todo el soplete pues está en la tabla. Entonces, ¿quedarían claras las dos primeros ejercicios? sí, señora. ¿Cómo van con la participación en el foro? ¿Bien? ¿Se han enviado avances? Pues en mi caso solo hice la elección de entre 1 a 5, creo, pues escogí el 4 y sobre ese estoy trabajando. Ah, listo, Sí, listo. sí. La idea es no. Igual, yo estoy trabajando sobre el número 1 que fue el que escogí. Ah, bueno, ahí está casi todo en la presentación que está el número, ahí la tarea, y además se dan cuenta que es sencillo. Lo veían sencillo, lo veían difícil. ¿Ya les quedó más claro, un poquito más claro? Pues la verdad, un poquito, se nos hizo un poco difícil cuando hubo la conferencia con el otro tutor, porque pues, la verdad, solamente pues explicaba y él hacía los ejercicios, pero pues la verdad es que uno en ese momento quedó bastante perdido. Sí, señor. No, la idea de los CIPAS es que estamos en nuestro grupo y vamos solucionando como los ejercicios más concretos. Las webs son más generales. Sí, señora. Y Sí, además, pues ustedes tienen. en general sí, pero es que no sé qué pasa con la plataforma o hay un cruce entre, ¿cómo lo llamamos así? Entre estadística, química y biología, porque los correos están llegando a esos cursos y entonces uno queda perdido si es de química o biología o de estadística y probabilidad. No entiendo por qué llegan así los correos. Voy a consultar porque ni idea, porque pensé que era al principio, pero que creo que varias veces que ha pasado lo mismo porque en una web que tuvimos con la directora también. Y entonces ahí uno queda como loco. Sí, sí, claro. Bueno, no, que eso ya debe ser algún problema del servidor, ¿no? Sí, sí, debe ser algún problema de allá de la plataforma. Entonces, pues quisiera, bueno, agradecerles la participación en el CIPAS. Vamos a hacer el otro, como el 1 de mayo es festivo, lo hacemos el 2 o el 2 de conferencia. Oye, para la próxima semana ya tener lista la tarea de química. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Les queda bien a las 7 de la noche? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe, pero profesora. pues sería bueno Sí, sí, que, señora, queda no sé, perfecto. usted como directora de nuestro grupo o curso, pues no sé si hubiese forma de armar un grupo por medio de WhatsApp. Es que la mayoría uno con Team y eso, pues como que se embolata mucho. Sí que, No sé si pero les parece. bueno, para los CIPAS, sí toca. Pero, Si quieren, pero anoten mi número, en el para chat este escribo mi grupo. número y alguno de ustedes que lo arme, si me hace el favor, con los que están o vayan anotando alguno de los que estamos acá para ir armándolo. Sí, claro, Ahí eso les me anoté mi parece número. bien, profe. Ok, Y lo que les digo, gracias. pues estamos dispuestos a colaborarles, a que entiendan, a que vean la química bonita, porque es que a muchos no les gusta la química. Entonces que la vean como A mí fácil, no me como, gusta, pero como que me está comenzando a gustar desde que vi el primer ejercicio. A mí, ay, qué bueno. a mí en el colegio me fue Profe, bien ¿hay química, posibilidades de entonces. que hay Dime, posibilidades de que estas clases grabadas las envíen a los correos? en un rato el link. Yo les comparto el link y les comparto la presentación. Ah, bueno, sí, mejor. Muchas gracias. Ay, sí, Listo. profe, esta presentación sí la puedes compartir Sí, para claro. tener, digamos, que como una base de lo de las unidades, las conversiones de unidades, de temperatura, de peso y demás. Ah, Para uno, listo, yo se las comparto. para uno poderse guiar en los ejercicios, que a cuánto equivale una onza
o 1 kilo o 1 libra. Ah, claro, sí, yo les comparto y lo que les digo, cualquier duda me escriben, que yo trato de responder en la menor brevedad del tiempo. Listo, sí, señora. ¿Se escribieron Gracias. todos al componente práctico? Sí, señora, yo ya, personalmente ya. Señora. Que Sí, no se señora, queden sin ya. inscribirse. Ah, bueno, que no se queden sin inscribirse porque pues es importante que ustedes saben que la parte de química es teoría más el componente práctico que son 125 puntos, entonces para que no lo dejen de hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, cuéntame. Ya hablando de la tabla 3, en la tabla 3, para identificar, digamos, el cloruro de sodio, que si es anión y si es catión, ¿cuál de los dos? ¿Tengo que hacer el dibujito o solo escribo cuál de los dos es? Mejor haces el dibujito. Tengo que hacer el dibujo y, digamos, en todos los ítems que pide. No, no, espérate, lo miro bien. En el catión y el anión, sí, Sí, pero tú sabes que es copiar y pegarlo. Ahí lo encuentras fácil. Que entiendas que, por ejemplo, el cloruro de sodio, el de carga positiva es el catión y el de carga negativa es el anión, sí, que es el cloro. porque el electrón de sodio se va al cloruro. Sí, Ajá, claro. sí. Y lo que les digo, debe quedar en cero la molécula para que exista, si no, no existiría si no está así. Sí, es verdad. Ok, listo Ujú. ya. Gracias. Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa, ahí les dejé mi número. Estamos en contacto. Cualquier duda, pues, me escriben. Y estamos entonces, nos vemos en la próxima semana. Ah, creo que mañana va a haber una web, o mañana o pasado, para los otros ejercicios, otra web. Eso es lo que les digo, esa es más general. Entonces, ahí cordialmente también Bueno, profe, invitados, los gracias. envío el link y que pasen una feliz noche. Listo, profe, igualmente para ustedes y para todos mis compañeros. Muchas gracias, igualmente, compañeros. Gracias, Gracias, profe, compañeros. feliz Hasta noche para luego. todos. Hasta luego, una feliz noche, compañeros. hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego, compañeros. Chao.